Buenos días. Comenzamos con la tercera clase de Cartas Católicas. Empezamos, como siempre, rezando, encomendando el estudio, el trabajo a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, pues si os acordáis, en la clase anterior había estado explicando, tenéis tanto el vídeo como un documento adjunto, había estado explicando el inicio programático de la primera carta de Pedro, que es un poco el que marcaba el recorrido teológico de la base teológica que precede al contenido de las diversas exhortaciones. Por finalizar ya con esa exhortación, quedaban 3-4 versículos por retomar, pues vemos hoy los que nos quedan. Estábamos en el versículo 8. El versículo 8, si tenéis el texto delante, decía, el 7, por eso vosotros os regocijáis a pesar de las diversas pruebas que debéis sufrir momentáneamente. Así vuestra fe, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero, purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo, al que vosotros amáis sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, os alegráis con un gozo indecible y lleno de gloria. Bien, pues os he apuntado ahí en la pizarra esos dos detalles. La redundancia en la alegría, como veis a lo largo de todo este inicio programático, en varias ocasiones aparece el vocabulario de la alegría, regocijarse, alegrarse, gozo, todo esto en el contexto de las pruebas, es decir, del sufrimiento. Bueno, abro paréntesis, ¿no? En estos días de prueba, por así decirlo, para la sociedad, y nosotros formamos parte de ella, con lo cual también días de prueba para nosotros, uno tendría que ver, ¿no?, si el Señor realmente le ha regalado la alegría, cosa que Él es capaz de hacer en medio de la prueba. Bueno, cierro paréntesis. La expresión del texto dice, os alegráis con un gozo indecible, literalmente esa es la palabra, aneklaleto, aquello que no puede ser explicado, ¿no?, que no hay palabras para poder explicar, y de doxamene, que ha recibido gloria, literalmente. Si lo pensáis, son dos referencias, dos conceptos que nos recuerdan un poco la terminología de San Juan. Es verdad que estamos en San Pedro, es una persona, un texto, un género literario distinto de la terminología de San Juan, pero también es verdad que coinciden, ¿no?, en alguna de los planteamientos. En la teología de San Juan uno piensa en el prólogo del Evangelio de San Juan, uno piensa en los discursos de Jesús en el Evangelio de San Juan o en las cartas de San Juan, aunque tendremos oportunidad de verlas. En esa teología, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero la palabra se hace carne, con lo cual nosotros hemos podido ver esa palabra, aquello que contemplaron nuestros ojos, aquello que escucharon nuestros oídos, la palabra de la vida. Nosotros damos testimonio, y el conocer esa palabra hecha carne es lo que llena de gozo, ¿no? En la teología paulina uno piensa también primera carta de San Juan, el inicio, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. El conocimiento del Dios indecible, que se ha hecho palabra, se ha hecho carne, es lo que permite conocerlo y lo que nos llena de gozo. También en la teología paulina, la resurrección se vincula siempre a la gloria. Es algo muy obvio, pero es verdad que es algo que San Juan subraya mucho, como hace San Pedro aquí al acabar el
el inicio programático. Jesús en el Evangelio de Juan, cuando el Padre me glorifique, Padre, glorifica ya a tu Hijo, pues está hablando en el fondo de la resurrección. Y aquí lo mismo, al que vosotros amáis sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, os alegráis con un gozo indecible y lleno de gloria. Muy bien, pues las dos últimas partes a las que quería hacer referencia de este principio son estas dos, versículos 10 a 12, que tenéis también en aquel otro esquema, la segunda página del esquema. Dice así: esta salvación ha sido el objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas, que vaticinaron sobre la gracia destinada a vosotros. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo, que estaba presente en ellos, y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que les seguiría. Versículo 12. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a vosotros. Y ahora vosotros habéis recibido el anuncio de este mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, os transmitieron la buena noticia, que los ángeles ansían contemplar. Bueno, los versículos anteriores, os lo he señalado aquí con una línea, giraban en torno a la realidad de Jesucristo y de su resurrección. Y de hecho hay una referencia con un pronombre relativo, el cual, hon en griego, que vincula pues, el versículo, en concreto el versículo 6 y el 7, con el 8 y el 9. Todo aquello que aparece en el 8 y el 9 está vinculado a la resurrección de Jesucristo, al cual ansáis conocer. En cambio, los versículos 10 a 12, la referencia, o están centrados, giran en torno a la acción del Espíritu Santo. En primer lugar, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo aparece como el agente, aquel que mueve, aquel que lleva a cumplimiento una cosa muy concreta, que es la transmisión de la palabra. Fijaos que no he puesto de la Sagrada Escritura, he puesto de la palabra, que es un concepto aún más amplio que la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque se nos está diciendo que tanto los profetas, en sus vaticinios antiguos, que tanto los ángeles, que tanto los predicadores, todos de alguna manera están bebiendo de esta acción del Espíritu Santo. Ellos, dice el versículo 11, trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo ya estaba actuando en esos vaticinios. Bajo la acción del Espíritu Santo enviado del cielo, esos predicadores, versículo 12, transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Es la acción del Espíritu Santo manifestada en esa transmisión de la buena noticia. No es un mensaje que encontramos también en alguna otra carta del Nuevo Testamento. Si os acordáis de la asignatura de Introducción a la Sagrada Escritura, se citaban 3 o 4 pasajes, en concreto extraídos de la primera carta de San Pedro, de la carta de San Pablo a Timoteo, en los cuales hay una referencia al Espíritu Santo como inspirador de la Sagrada Escritura. Si os parece, los leemos. La segunda epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es un texto que seguramente os resulta familiar. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste, y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, Theopneustos, dice la carta a Timoteo. Neuma, el Espíritu de Dios, inspirada por Dios. Útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Si nos vamos a la segunda carta de Pedro, es otro de esos textos que se veía en la clase de introducción a la Sagrada Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Versículo 19. Así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención como a lámpara que luce en lugar oscuro, hasta que despunte el día y se levante en vuestros corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres, movidos por el Espíritu Santo, han hablado de parte de Dios. De nuevo, movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. El Espíritu Santo también en la segunda carta de Pedro y en Timoteo como el agente, aquel que mueve la profecía, el anuncio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La segunda referencia al Espíritu Santo como agente de esta segunda parte es la referencia a la tipología. Tipología es un término pues, muy típico en la patrística, en la exégesis de los padres de la Iglesia, que hace referencia al cómo las imágenes, las figuras del Antiguo Testamento sirven para entender, para iluminar imágenes del Nuevo Testamento. Esto viene del griego. Tipo en griego literalmente significa figura. Estaba el tipo y el antitipo, ¿no? Aquello que era modelo y aquello que se construía según el modelo. De alguna manera, la propia Sagrada Escritura, y en este texto lo vemos, permite esa exégesis tipológica. ¿Por qué? Porque está diciendo que determinadas realidades del Antiguo Testamento, de la historia de la salvación, son tipo, son figura, son imagen de una realidad ulterior, superior, y que debía venir después. De alguna manera, este texto, junto con otro de San Pablo, en la carta a los Corintios, están alentando esa lectura que desde siempre en la Iglesia, desde sus inicios, se ha hecho. El ver toda la ley antigua, toda la revelación antigua, como una imagen para entender la nueva. El otro texto, en este sentido paradigmático, para la relectura tipológica del Nuevo Testamento, lo tenemos en la primera carta a los Corintios. Nos vamos al capítulo 10, 1 Corintios 10, versículo 6. Está hablando de San Pablo, de Israel, en su caminar por el desierto. Y después de hablar del milagro de la roca, del agua que salía de la roca, todos bebieron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Y añade San Pablo, estas cosas, es decir, todo aquello que sucedió, está haciendo una referencia al libro del Éxodo y libro de Números, estas cosas sucedieron en figura, tipo, para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No os hagáis idólatras al igual que algunos de ellos. Versículo 11, sigue la reflexión San Pablo y vuelve a decir, todo esto les acontecía en figura, efectivamente con la misma expresión. Fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Que fuese en figura no quiere decir que no existiese, sino que aquel hecho acaecido sirve para interpretar un nuevo hecho acaecido. Es la relectura tipológica. En el texto que ahora nos concierne, lo mismo. Esta salvación ha sido objeto de búsqueda por los profetas,
Ellos trataban de descubrir el tiempo, a ellos les fue revelado, ahora vosotros habéis recibido este anuncio. ¿Por qué? Porque este mensaje está destinado no a sí mismo, sino a vosotros. Y aquí llegamos a esa centralidad del creyente en el plan de la carta que os había señalado en primer término. Algunos detalles ahora sobre la primera exhortación, no nos vamos a detener mucho, diré algo sobre esta primera exhortación de la carta de Pedro, luego algo sobre la segunda y pasaremos ya a la segunda exhortación y luego pasaremos directamente a la segunda carta de Pedro. Sobre esta primera, nada, unos pocos detalles. En el fondo, el darse cuenta de que esta primera exhortación, que si os acordáis, está centrada en la santidad, la invitación del creyente a la santidad, está construida, está modelada sobre elementos de la primera alianza, es decir, del Antiguo Testamento. Para un lector, imaginemos, ¿no?, procedente del judaísmo, de la fe hebrea, debía ser como muy palpable, muy evidente esta serie de elementos, de detalles sacados del Antiguo Testamento y que sirven como, de nuevo, un poco tipológicamente para iluminar la nueva revelación de Jesucristo. En primer lugar, el versículo 13 lo leemos. Por tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Ceñirse los lomos del espíritu hace referencia al que va a ponerse en camino o hace referencia al sirviente, si nos acordamos del Evangelio de Lucas, pero hace referencia también un poco a cómo se debía comer la Pascua, ¿no? Los ceñidos, dispuestos a partir. Esto podría uno pensar que no pinta mucho aquí, pero es que es verdad que el resto de versículos, ahora vamos a ver, siguen construidos sobre esa primera Pascua, sobre la primera alianza. Lo vemos de manera muy clara justo después. El versículo 15 hace la invitación a la santidad con base en un códice, por así decirlo, el llamado Códice de Santidad, que es la forma en la que el libro del Levítico invita a los hebreos a la santidad. ¿Vale? Lo tenemos en el versículo 15 que dice: más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, porque dice la Escritura: seréis santos porque yo soy santo. La vinculación de la santidad del creyente está relacionada directamente con la santidad de Dios. Es algo que el libro del Levítico ya había hecho y es una manifestación teológica importante. El creyente tiene que ser santo por un motivo concreto, por la santidad de Dios, ¿no?, que es como participada en nosotros. Si seguimos yendo un poco adelante, versículo 18, si llamáis Padre, versículo 17, si llamáis Padre a quien sin aceptación de personas juzga a cada cual según sus obras, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. De nuevo, hay una referencia a lo antiguo, ¿no?, la conducta heredada de vuestros padres. Y es llamativo que en versículo 18 hasta el versículo 20 se hable de este designio, es decir, ya en tiempo de vuestros padres, de la referencia a la ley antigua,
había un designio de Dios, había un cordero predestinado, literalmente dice el texto, pensado desde antiguo, la palabra concreta es proignesmeno, el nous, ¿no? O sea, aquello que ha sido pensado desde siempre. ¿Y quién había sido pensado desde siempre? Pues el cordero, la palabra hecha carne, de alguna manera. Hay un texto llamativo del Targum de Jerusalén en el cual se habla precisamente de ese cordero que desde la creación del mundo, se habla del cordero de Isaac, obviamente, que desde la creación del mundo estaba como preparado para el sacrificio, ¿no? Para sustituir el sacrificio de Isaac. Dice el Targum, cordero que había sido creado en el crepúsculo del perfeccionamiento del mundo. El último día de la creación, ese cordero estaba ya pensado para sustituir a Isaac. Bueno, pues la carta de Pedro utiliza un poco también esta idea preciosa, como diciendo que toda esa antigua llamada a la santidad estaba ya pensada en la resurrección de Cristo, ¿no? En la entrega de ese cordero sin mancha. Por último, si nos vamos dentro de esta misma exhortación, nos vamos al capítulo 2, y siguientes, versículos siguientes, 2, 4 y siguientes, vemos que también la exhortación sigue construyéndose sobre elementos, sobre detalles muy evidentes, muy centrales en la ley antigua, como son, por un lado, el templo y por otro, el sacerdocio. Dice así, acercándoos a él, se habla del Señor, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de un edificio espiritual. Se retoma esa palabra del Salmo, ¿no? Piedra desechada, pero que sirve en manos de Dios, que es una palabra que se había autoaplicado Jesucristo en el Evangelio y que también San Pablo en la carta a los Efesios aplicaba a Jesucristo para que los podáis leer. Estos son los dos textos de referencia en los cuales se hace alusión a este Cristo como piedra angular desechada y retomada por Dios. Y aparte de la referencia a la piedra, pues la referencia al templo y al sacerdocio. Vosotros, creyentes, el honor, para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Versículo 9, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Aquella profecía de Dios a Oseas, ¿os acordáis con los nombres de sus hijos, de los hijos de Gomer? Este será llamado mi pueblo o no mi pueblo, será llamado compadecido o no compadecido. De alguna manera se ponen en acto como auténtica nación, pueblo sacerdotal, en los creyentes. Toda la construcción del Antiguo Testamento aplicada y evidenciada en el creyente. Y para acabar todo este discurso, estas clases con relación a la primera carta de Pedro, 4 detalles sencillos sobre la segunda exhortación de la carta de Pedro, que, si también recordáis, tenéis el esquema, hacía referencia a la sumisión dentro de distintas realidades, pues dentro de la sociedad civil, dentro de la fraternidad, de la comunidad, dentro del matrimonio.
el término empleado, y la primera carta de Pedro es uno de los textos del Nuevo Testamento donde más veces aparece la referencia a esta palabra, es la palabra hipotasso, que a veces se traduce por sumisión, que a veces se traduce por obediencia. En nuestra terminología, sumisión ya lleva, por así decirlo, incluido esta referencia. El estar bajo, misión, metido, ¿no? Cuando uno ha sido metido bajo alguien, ¿no? Estar en obediencia, estar en sumisión. Hipo en griego significa estar abajo, y tasso de alguna manera implica una cierta referencia al poder, o una cierta referencia a lo que se nos pide o lo que viene mandado, ¿no? Bien, pues con referencia a esta sumisión, ¿no? Lo que nos dice esta parte de la carta de San Pedro, la segunda exhortación, es, en primer lugar, que es dia tu Kyriou, ¿no? No es una sumisión puramente humana, pues porque toca y ya está. No es porque ha sido establecido por no sé qué ley o por no sé qué norma, sino que es según el Señor. 2.13, perdón. Sed sumisos a causa del Señor. A causa del Señor. Dia ton Kyrion. La motivación de esa sumisión es una motivación de fe. En segundo lugar, a toda institución humana, sed sumisos por el Señor, a causa del Señor, a toda institución humana. Y donde se utiliza la palabra institución, San Pedro, en este caso, utiliza un término que es ektisei, que literalmente significa criatura. ¿Ahí qué se está diciendo? Pues seguramente, ¿no? Es una referencia de San Pedro a que todas esas instituciones son dignas de obediencia, no porque sean dioses, ¿eh? No es la conciencia romana, del Imperio Romano, de que tengo que obedecer al emperador de turno porque de alguna manera es un dios casi encarnado, es un semidios, ¿no? Es el gran Octaviano, que es el Augusto, ¿no? Porque se empezó a los emperadores romanos a llamarlos augustos. Bueno, por esta percepción de una cierta divinidad personificada en su institución. Aquí San Pedro no está diciendo eso, no está diciendo que esa obediencia viene por divinización, sino que está diciendo que está diciendo que todas esas instituciones, sean cual sea, son humanas, son instituciones, son criaturas, y se las puede obedecer solo si es dia ton Kyrion, a causa del Señor, movidos por el Señor. El tercer detalle de esta obediencia, de esta sumisión, es que tiene una intención apologética. A fin de que en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita, ¿no? De la llegada del Señor. Esto era el versículo 12. En el versículo 14, sea al rey, al soberano, a los gobernantes, como enviados por él para castigo de los que obran el mal y alabanza de los que obran el bien. Pues esta es la voluntad de Dios, que obrando el bien cerréis la boca a los ignorantes e insensatos. Es decir, la manifestación de la santidad, que habíamos tenido en la exhortación anterior, en la obediencia, va a servir apologéticamente. Es una apología, esa obediencia es una apología, va a servir a otros para conversión, va a servir a otros para revelarles algo.
Bien, por último, uno aún así podría tener la tentación de pensar que aquí en esta exhortación se está llamando a una cierta idolatría del poder, a una idolatría de las instituciones en ese momento vigentes, en concreto la del emperador, la corte imperial y la de todo el imperio. No es así, ¿eh? Si uno mira, vuelve al versículo, el versículo 17, dice así: obrad, versículo 16, obrad como hombres libres, no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esto retoma, este texto de San Pedro, retoma uno de los proverbios que encontrábamos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 24. Capítulo 24, versículo 21 del libro de Proverbios decía así: teme, hijo mío, el inicio de los proverbios típicos, hijo mío, vení, como referencia del padre que enseña al hijo, teme, hijo mío, a Yahvé y al rey. No te relaciones con los innovadores, porque, etcétera, etcétera. Dice, teme a Yahvé y al rey. En un solo concepto, en una sola referencia, engloba tanto a Yahvé, al Señor, y al rey. ¿Por qué? Porque seguramente en este momento Israel ya tiene rey, y el rey es el siervo de Yahvé. Es aquel que tendría que poner por obra lo que Yahvé dice. ¿Os acordáis, no? El libro del Deuteronomio, capítulo 17, los consejos que da el libro del Deuteronomio, la ley al rey. Pondrá esta ley en sus corazones, la escribirá, se las hará conocer a sus súbditos. Es decir, el rey en el designio divino y en el momento original del pueblo de Israel, el rey tenía que ser un poco como el baluarte, aquel que permitía que el pueblo creciese hacia Yahvé. Por eso se puede temer a Yahvé y temer al rey. Bien, pues cuando San Pedro retoma esta citación para hablar de la obediencia a las autoridades humanas, no la hace exactamente igual. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Una cosa es el temor reverencial, solo dedicado a Dios, y otra cosa es el honor. Al rey se le puede honrar, pero no con el temor de Dios, que es propio solo de Yahvé. Bien, pues hasta aquí la serie de cosas, de exhortaciones, de detalles, de comentarios sobre la primera Pedro. Pasamos ahora a la segunda carta de Pedro. Bien, empezamos ahora el análisis, el comentario a la segunda carta de Pedro, después de cerrar la primera. Hay una serie de textos en el Nuevo Testamento que vienen en parejas o vienen, en el caso de las cartas de Juan, como una sucesión de tres textos, ¿no? Uno piensa en la primera y segunda carta a los tesalonicenses, las cartas a los corintios, las tres cartas de Juan o las cartas de Pedro. Es verdad que en esos textos que vienen en grupo uno pensaría, o sería lo normal, encontrarse con textos bastante parecidos en cuanto al género, en cuanto al vocabulario, en cuanto a la temática, y no siempre es así. Es verdad que, por ejemplo, las cartas de los tesalonicenses, el tema central, de alguna manera, coincide,
pero la forma de presentarse ante el mismo, los matices, a veces incluso el vocabulario no es el mismo. Quizás más parecido entre la primera y segunda a los Corintios. Ya veremos cuando hablemos de las cartas de Juan que también entre ellas hay diferencias. Bien, pues eso que sucede con esos otros textos grupales sucede también entre la primera y la segunda carta de Pedro. ¿Por qué? Porque esta segunda carta de Pedro tiene un estilo más polémico, a veces más duro, con unos matices apocalípticos muy evidentes y con imágenes incluso referentes a esos últimos tiempos que no nos habíamos encontrado en la primera. El vocabulario, por lo tanto, la forma de presentarse es distinta. En esta segunda carta de Pedro, si nos vamos a este texto, que es al inicio de la segunda carta de Pedro, por eso estaré siempre recordándoos estas cosas, aunque ya las sepáis y estáis firmes en la verdad que poseéis. Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, estimularos con el recuerdo, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Con lo cual, esta segunda carta de Pedro se autopresenta como una especie de testamento. El maestro o padre sabe que está cerca su partida de esta tienda, de este mundo, y por lo tanto pretende aconsejar, exhortar, esto sí que lo habíamos encontrado en la primera carta de Pedro, exhortar a los creyentes, a sus hijos, con una serie de anotaciones, poniéndolos en guardia contra el mal. Este es fundamentalmente la autopresentación de la carta de Pedro. De ahí que se entienda su referencia al pasado, en concreto a dos o tres momentos de su vida concreta, de la vida de Pedro, y que también haga una cierta serie de referencias al futuro. Una vez que no esté, vosotros creyentes, ¿qué os vais a encontrar? Bien, un segundo tema de esta introducción, una segunda referencia, es la referencia al momento en el cual nace o en el cual se escribe la segunda carta de Pedro. No voy a detenerme en diversas hipótesis de si la carta es más o menos reciente, si es de final del siglo I, de inicio del del siglo II, o me interesa menos. Es evidente que es uno de los últimos textos del Nuevo Testamento. Y quizás por eso también se entiende que tardase tanto en entrar en el canon, como texto deuterocanónico que para muchos supusiese una dificultad, ¿no?, en su aceptación, por otros detalles también que vimos en la introducción al curso. Pero está claro que tenemos una fecha tardía como composición de este texto y quería que leyésemos pues un par de referencias que relacionan la carta de Pedro, esta segunda carta de Pedro, con otros textos, del Nuevo Testamento, un poco evidenciando que a la hora de la composición de esta carta es de suponer que esos otros textos del Nuevo Testamento ya estaban escritos, ya circulaban, ya eran conocidos. En primer lugar, tenemos una citación en 1:17 del Evangelio de Mateo. Porque recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos escuchamos esta voz
venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. Obviamente es una referencia autohistórica del autor de la carta al momento de la transfiguración, con esta citación de esa voz venida del cielo que nos encontramos en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 17, en su narración del momento de la transfiguración. Tenemos también en el capítulo 3, versículo 14, un texto que seguramente también conocemos, recordamos, un texto importante de la asignatura de Introducción a la Sagrada Escritura, porque hace referencia al corpus paulino, ¿no?, de los textos de San Pablo. 3:14. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y débiles interpretan torcidamente, como también el resto de las Escrituras, para su propia perdición. Se nos está hablando de las cartas de Pablo, se nos está hablando de ellas en plural, y se las está poniendo al mismo nivel de importancia, de profundidad, de consejo y también de dificultad de comprensión del resto de las Escrituras. Es un texto importante para reconocer cómo los primeros cristianos ya asumían las cartas de Pablo como escritura sagrada, al mismo nivel que la Sagrada Escritura judía, y para nosotros es una evidencia de que esta carta, segunda carta de San Pedro, ya tenía que conocer ese corpus paulino. Es decir, que si San Pablo empezó a escribir, como en ocasiones se dice, pues por la carta a los Gálatas o la primera a Tesalonicenses o las cartas, por así decirlo, más antiguas, al menos un grupo de ellas debía ya estar escrita para que en la segunda carta de San Pedro se afirme esto. Es verdad que la teoría tradicional o asumida por la gran mayoría es que la segunda carta de Pedro fue escrita a final del siglo I y por lo tanto es una pseudoepigrafía. Se pone bajo el nombre de San Pedro un texto vinculado un poco temáticamente a la primera carta de Pedro, pero que obviamente ya conoce la gran mayoría del Nuevo Testamento que por entonces debía estar escrito. Por último, capítulo 3, versículo 2. Acordaos de las predicaciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. De alguna manera también se hace referencia a la acción de los apóstoles, se entiende la acción evangelizadora, no dice si oral o escrita, pero nos sirve igual. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de una acción, pues, de la Iglesia, en este caso de los apóstoles, que ya es conocida, ¿no? y que es reflejada en este capítulo. El último detalle os lo pongo también en una foto, en el Drive, es la relación muy clara, evidente, a veces como un copia-pega, entre la carta de Judas y la segunda carta de Pedro. No es simplemente una relación temática o de vocabulario general, sino hay textos que son prácticamente idénticos, hay un cierto porcentaje de la segunda carta de Pedro que coincide con la carta de Judas. En el texto que os adjunto en el Drive podéis detenidamente, en paralelo, ir viendo la semejanza literal, en algunos casos, entre dos textos. ¿Eso qué implica? Pues obviamente que quien compone la segunda carta de Pedro, en el tiempo en el que fuese, también conocía
la carta de Judas. Hay una serie de cambios en los momentos en los que se coge, en los que se asume la carta de Judas por parte de la segunda carta de Pedro. Hay una serie de cambios que un poco hacen intuir que la que es posterior es la segunda carta de Pedro, que ha asumido teniendo delante la carta de Judas y ha mejorado, ha cambiado una serie de detalles de la narración de Judas. Bueno, esto lo veremos en el próximo día. Buen estudio. Una cosa que os pediría de cara a la semana que viene, antes del miércoles que viene, es que adjuntarais o bien en el Drive o bien mandándomela a mi correo, o si os resulta más sencillo, con una foto de WhatsApp, poniéndola en mi número de teléfono, que ahora os escribo, que pongáis una foto o una fotocopia o un escáner de los esquemas que estáis haciendo de estas 3 clases que llevamos hechas, por comprobar un poco que estén bien, que seguís bien las clases. Bueno, creo que hay tiempo de sobra, ahí tenéis el teléfono, tiempo de sobra esta semana hasta este miércoles, no, el siguiente, para entregar, para que me podáis pasar este esquema. Buen estudio.